Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Yo digo buenas tardes, pero acá todavía seguimos de noche. Si bien ha podido oscurecer un poquito más tarde, pero como ustedes saben, acá en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, nos encontramos con que los días están muy cortos, entonces lamentablemente oscurece demasiado temprano. Si bien a partir del 21 de junio ha ido incrementando un minuto, se siente y cuesta levantarse de la cama, cuesta hacer cosas, todo. Pero aquí estamos, aquí seguimos con esta gira artística, así la quiero denominar, porque la verdad que me he sentido muy a gusto conversando y que la verdad que me estén aceptando estas invitaciones para seguir sumando suscriptores al canal, seguir difundiendo, seguir mostrando todo lo que hacen personas del ambiente del arte, de la actuación. Y en el día de hoy quería comentarles de una actriz a quien respeto y admiro, porque siempre digo que el mundo necesita gente que sepa lo que es disfrutar de su profesión, que ame lo que hace. Montserrat Ontiveros se ha destacado por estudiar cada uno de sus papeles, en obras de teatro, en series, en películas. Ha tenido una trayectoria impecable, fabulosa y también conductora de un programa de televisión que en unos minutos más vamos a abordar. Tenemos mucho para conversar, promete mucho esta meet que estoy teniendo de manera online, que si bien como ya les he dicho en otras oportunidades, más allá que estemos a distancias tan grandes, afortunadamente por medio de las tecnologías todo se puede hacer más corto. Montserrat Ontiveros, un gustazo, bienvenida al canal, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Franco, qué bonita presentación. Muy bien, gracias, muy... Acá estamos todo lo contrario que ustedes allá. Acá hace un calor tremendo, está muy rico, muy agradable. Sí, ese es el tema, poder aguantar el calor. Me imagino que 2 de la tarde, 3 de la tarde, cuando el sol pega tan fuerte, ¿no? Porque Sí, ese es el sí que asunto. es. Montserrat, bueno, la idea justamente, como te comentaba previos minutos a iniciar la grabación, es que nos comentes cómo ha surgido tu pasión por la actuación, si hubo algún familiar que te motivó a dar estos primeros pasos, qué fue lo que te fue llevando a esto, a esta gran carrera. Bueno, primero, estamos a 23 grados, no es tan terrible, está Se calientito, puede tolerar, se puede se tolerar, tolera, se se tolera. tolera. Mira, yo creo que yo siempre he pensado que a mí algo que me marcó la vida, yo tenía, siempre me gustó, digamos, mi madre siempre me orillaba a que yo participara en los festivales, en las fiestas de la escuela y qué sé yo. Y yo no lo hacía con mucho agrado, pero lo hacía. Y por ahí de los 13 años, mis padres me llevaron a una obra de teatro porque nos encargaron un trabajo en la escuela, la maestra de español, que tenía ya una maestra sensacional, la maestra Aida. Y resulta que nos mandaron a ver Yerma con Nuria Espert. Nuria Espert estaba en México con su compañía haciendo Yerma. Te estoy hablando de 1973 en el Teatro Hidalgo. Bueno, para serte sincera, yo creo que eso fue lo que determinó que yo estudiara actuación. Eso fue lo que determinó que yo estudiara teatro, que quisiera ser actriz. Perdón la ignorancia, ¿de qué Sí. trataba esa obra? Yerma es una Sí. obra de Federico García Lorca. Es una obra estupenda, si puedes por ahí darle una leída. Es muy fuerte, eh, por lo menos muy fuerte y muy impresionante para una niña de 13 años. Yo tenía 13 años y hablaba sobre la infertilidad. Una pareja que no puede concebir, que, claro, era una gran metáfora de Lorca, Ujú. con aquellas tierras españolas, yermas también, ¿no? A propósito de todo eso. Y pues sobre las relaciones humanas, básicamente sobre las relaciones humanas y sobre la sociedad en general. Yo creo que Federico García Lorca es fue uno de los escritores, poetas maravillosos de ese tiempo que evidentemente se lanzaba con sus obras a hacer una crítica social, sin duda. Lo hacía a través de estas metáforas, ¿no? Entonces,
bueno, un tipo inteligentísimo, increíblemente talentoso. El hecho es que yo seguramente en aquel entonces no entendí muchas cosas, ¿no? Te digo, era una escuincla de 13 Claro, años. pero hubo algo que te llamó la atención, que te atrapó para decir, puedo Mira, arrancar por acá. la reacción de mis padres fue, ¿qué te puedo yo decir? Yo moría de la risa porque, claro, de pronto aparece, era una cosa espectacular, ¿no? El escenario era como una especie de malla, de una lona tremenda, color gris, oscuro, una cosa así. Y de pronto los actores empezaban a brotar de espacios que tú no veías, eran como ojales en la lona esta, Qué producción. empezaban a salir, empezaban a salir como recién nacidos desnudos. Oh, mira. Sí. Entonces Claro, mi y padre para una y mi chiquita de madre 13 años en ese entonces, claro, los padres habrán dicho, ¿qué hicimos que llevamos a esta chica acá? Claro. estaban escandalizados Sí, me diciendo, imagino. pero, pero esto te encargó la maestra de español. Y yo, sí, sí, sí. Sí. Y sí era verdad, la verdad era verdad, yo no estaba mintiendo. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, yo creo que ahí fue. Yo creo que eso fue exactamente el parteaguas en mi vida, o donde yo tuve más claro a dónde quería ir, qué es lo que quería hacer. Y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero estar ahí en el escenario, yo quiero. Y tenía 13 años. 13 años, wow. Porque sobre todo la Y de etapa ahí, pues, de la adolescencia, viste que a veces uno va para un lado, va para el otro, que no se decide, que es sí, complejo. Bueno, me imagino sí, que claro. después te habrán inscrito en alguna escuela de arte. ¿Cómo fue todo ese tema para después recalar en alguna serie, en alguna obra? Bueno, yo estuve, perdón, Franco, Sí, yo estuve en la universidad primero, entré a la facultad de literatura dramática y teatro, estuve 2 años ahí en la facultad, mm, no terminé porque yo sentía que todo era demasiado teórico y yo decía, ¿y actuar cuándo? claro, ¿Y sí. cuándo voy a actuar? Y no me están, no sé, me desesperé. Y entonces hice una solicitud al Centro Universitario de Teatro, que era una escuela con muy buena reputación en México, muy afamada, y en la universidad. Entonces dije, bueno, yo quiero. Y pues presenté mi solicitud y pues me aceptaron. Excelente. Este, y fui muy feliz, la verdad es que la pasé, era una escuela muy, creo que sigue siendo una de las mejores escuelas en México de actuación, sin duda. Este, y para mí fue pues un descubrimiento maravilloso. Trabajé con personas increíbles, aprendí muchísimo. La cantidad de teatro que te puedo decir que he visto en la vida, que he sido muy afortunada. El teatro que ha llegado aquí a México y que vi durante mi carrera, que vi durante los inicios de mi carrera, el teatro que nos hacían ver. Es decir, a mí me tocó, no sé, me tocaron los polacos, me tocó este hombre, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Se me acaba de ir. Este, en fin, me tocó ver teatro alemán, me tocó ver teatro polaco, me tocó ver teatro italiano, me tocó ver... Llegaban grupos increíbles de teatro, mientras nosotros estábamos en la carrera. Ahora, qué bueno lo que cuentas porque te hace enriquecido de distintas escuelas. A pesar que estabas ahí, Claro, cómo ibas también aprovechando todo ese conocimiento y además me imagino que por ser distinto país tenían su propia filosofía, escuela de arte, vertientes. Entonces, totalmente. claro que, wow, fabuloso lo que cuentas. Era Sí, maravilloso. Yo creo que eso, ¿no? Es algo que tal vez es inevitable en la juventud, que te nutras de todo lo que ves, de todo lo que escuchas, de todo lo que lees. Yo siempre he sostenido mucho, fíjate que en estos últimos años he dado clases de teatro para niños, he hecho teatro con niños en todos estos años en Noruega. Me he dedicado a eso, además de actuar y de montar mis propios espectáculos en Noruega. Trabajo con niños en el teatro y realmente creo que siempre estás aprendiendo. Yo les repito mucho a mis niños, que son niñitos, chiquitos, pequeños, pero les digo, la gente que no lee, no piensa. La gente que no lee, no aprende a pensar. cuando dejamos de aprender es cuando empezamos a envejecer. Claro,
claro, Es así. pero Siempre hay sin motivos para duda, aprender algo y nuevo. qué Qué triste triste, vejez, qué ¿no? triste. Qué triste Exactamente, vejez. Cuando exactamente. dejas de aprender ya no tiene sentido la vida. Sí, 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 sí. Te Para levantas mí como eso sin sí, ningún propósito, era lo que hablábamos antes, porque uno tiene que tener ciertos objetivos, a ver qué puedo aprender y algo que sea distinto, algo nuevo, porque siempre. siempre hacer lo mismo, ¿no? Claro, y además lo que aprendas en algún momento te va a servir. Totalmente. Seguro que te va a servir. Sí, 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 sí. Uno no lo cree hasta que lo empiezas a utilizar, ¿no? Claro. Yo te digo, en todos estos años, si de alguien he aprendido, por ejemplo, es de mis alumnos, de mis niños. Muchísimo, Además, muchísimo. la magia que tienen esos niños, ¿no? Porque esa imaginación vuela. Estamos hablando de que el cerebro se extiende tanto que absorben todo, todo, todo. Es una cosa Terriblemente. Sí, impresionante. sí, sí. Es una cosa impresionante. Y entonces, Increíble. bueno, pues me he nutrido de todo eso, ¿no? Haciendo mis guiones, te digo, trabajando en noruego además, o sea, no es solo lo que has hecho, sino lo que haces. ¿Y Lo para que quién lo haces, lo que haces? te ¿Cómo lo sostiene, aplicas? Claro. exacto, lo que te sostiene, ¿no? Excelente. Yo siento que eso es mucho lo que te lleva en la vida a ser quien eres. Claro. Pregunta. Me imagino que ya para, a ver si no me estoy equivocando, un poco por lo que estuve leyendo, para la década de los Uh-huh, ochentas ya uh-huh. empiezas con algunas series, una de las que vi, una que fue muy conocida, no sé si me estoy adelantando mucho, tú dímelo, no pasa nada, con la hora marcada del año 88. Mira, No, pues estás atrasado. no, no, Yo, bien, bueno, mira, yo salí sí, del Centro Universitario de Teatro en el 84. Fui la generación 81-84. O sea, salí y de ahí pues empecé a hacer teatro en la universidad, muchísimo teatro. No sé, algunas de las obras que te puedo mencionar son Camille, la historia de Camille Claudel. Esta mujer fue amante de Rodin, una escultora increíble, que ahora por fortuna tiene su propio museo en Francia. Una escultora increíble, increíble. Muchas de las, digo nada más como comentario aparte, muchas de las piezas terminadas por ella, los expertos no sabían si las había terminado Rodin o Camille. wow. Era maravillosa, era increíble. Y bueno, a mí me tocó la fortuna de interpretar ese papel. Eh, una de las obras, otra obra que me fascinó, El destierro de Juan Tobar, que es la vida de María Antonieta Rivas Mercado, un personaje mexicano impresionante, es la mecenas del arte esta mujer, ¿no? Es la mujer que ayudó a formar una orquesta sinfónica en México, es la mujer que apoyó el teatro, era una mujer increíble, increíble también, con Hay una una, vida apasionante. Uh-huh. habías hecho creo que una novela del El vuelo del águila, Ah, año también, fíjate, claro. 94 que trata de la vida o bioserie del expresidente Porfirio Díaz. Era la vida de Sí, Porfirio Díaz, así es. Y que yo era sí. Chofa Romero Rubio. Sí, así es. Interpreté a Sofía Romero Rubio. Bueno, te digo, o sea, Sí, las obras, bueno, hay un montón de obras. La obra con la que salimos del Centro Universitario de Teatro era el manuscrito encontrado en Zaragoza, dirigido por Ludwig Margules, que era uno de mis maestros más queridos en el teatro, ¿no? entonces lo has disfrutado cada papel. También, por No, lo que veo, ha sido desafío, porque ahí está el punto, ¿no? El productor o el director nos asigna un papel. Yo hablo como si fuera actor y no soy actor, es Montserrat, pero bueno, no, pero muy enterado que estás, eh, por supuesto. nos da un papel y no es solamente reproducir las líneas, tenemos que poner los ingredientes correspondientes, porque hay un desafío muy grande y una presión, ¿no? Porque si tal personaje no se está haciendo bien, puede llamarnos la atención y decirnos, espera, acá como que no está coincidiendo. Eso es lo que yo he visto en tus trabajos, cómo te has puesto en la piel de la persona, cómo has transmitido ese sentimiento de algo, ¿no? De algún enojo, de lo que sea, de lo que haya manifestado tu personaje. Hay Fíjate una... que, Sí, 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 perdón. no, discúlpame, yo te interrumpí. No, no pasa nada. Cuéntame, por favor. Yo, Sí, yo creo que cuando tú interpretas un personaje, obviamente como todos los actores, te metes en la piel del personaje, si no, no tiene sentido que lo hagas.
Pero sea puede llegar a lo que pasar sea. que no te convenza del todo, o haces que te termine de convencer el personaje cuando no es de tu agrado, no te interesa del todo. Porque puede pasar. A mí no me ha pasado, fíjate. Ah, no, no, sí, bien, Este, bueno, te han gustado. no, Sí, sí. no me ha pasado. Siempre he tenido la fortuna de que mis personajes me gustan. Puede ser, considero muy distinto, Mm, distinto en cierta manera. Yo no considero que el compromiso de un actor ante una telenovela o ante una obra de teatro o ante un programa de televisión es distinta. No, para mí es el mismo compromiso. Soy la misma actriz. Soy yo la que se compromete a hacer las claro. cosas y la que se compromete a hacer que la gente sienta y entienda lo que yo estoy interpretando. Si no, ¿para qué lo hago? Wow. ¿No? No, no, Es ese es el punto, ¿no? Porque cuando por ahí me ha tocado verte, por ejemplo, hay una que te había visto que te lo mencionaba minutos antes, que fue en La Hora Marcada, en el programa ya. el capítulo de La Pluma Sabia, donde Montserrat Ontiveros interpreta a Esther. No me acuerdo, Franco. Pero fue un Recuérdamelo tú, capítulo por maravilloso. favor. Paso a comentarte lo que hace tu Recuérdamelo tú. personaje, Esther. Sí, Esther está sí, casada, sí. este hombre está bastante endeudado, está complicado en la empresa y ya le empiezan a Ajá. remarcar que tiene que pagar ciertas deudas. Pero por otro lado, Esther duda de algunas cosas, sobre todo si su marido era infiel o no con ella, pero recurre a métodos poco ortodoxos para averiguar si su marido es infiel. Y obtiene a cambio una pluma. Esa pluma para escribir, los que les digo a ustedes. Sí. Pregunta, Ajá. pregunta también, para toda la audiencia que nos está viendo, ¿esa pluma podrá responder a esas futuras preguntas, a esas preguntas que se está haciendo Esther? Tienen que ver el capítulo, eso está remasterizado en YouTube, se han encargado de hacer ese trabajo. Es muy bueno el papel que haces, todo porque ahí acompañas justamente a tu esposo. Este resultado un poco gastadora, en lo que era un poco Ajá. de Ajá. ropa, todo eso un poco por lo que veía, pero era el tema si iba a resolver ese misterio que tanto le perseguía a Esther. Ajá. Muy bueno. Está el capítulo, como te lo decía, remasterizado, porque en esa época, esto también se lo quiero comentar a los que son centennials, viste que están los millennials, centennials, que hablan tanto esas generaciones. Entiendo un poco, no lo entiendo. Porque bueno, ahora las generaciones nacen con el celular, pero Ya. lamentablemente olvidan o no consideran todo lo que se vivió en la década de los 80, década de los 90, ¿no? Y en esa época era todo con VHS. Los cassettes que Claro, tenías, le los hago videos. corta. Mirar en VHS es como que tener miopía. VHS. Claro, es como tener miopía como yo y me saco los lentes e intento ver. Eso es mirar en VHS. Para que, Sí, pero para mí, ¿para qué te hago el cuento largo? Mira, claro, o sea, yo soy un desastre, tengo un estigmatismo brutal, bueno, soy a mí, cieguísima. a mí me agarró un poquito 0.5 y me tengo que cuidar, ¿viste? Pero bueno, Claro, pasa, claro. ¿viste? Bueno, siempre hay que cuidarse lo visto. Siempre, sí, Y sí, más sí. con esto de las pantallas y esta cosa, este mundo digital nos Claro. ha atrofiado la parte de la cabeza. Exactamente porque ya no estamos recurriendo tanto a los libros, ¿no? Sí, y al mismo tiempo también agradecer la parte que corresponde, como decías al principio de tu programa, cómo esta cosa nos conecta, cómo esta cosa podemos hablar yo desde mi sala aquí en Claro, México y tú de allá desde tu estudio, ¿no? En tu exactamente. casa, o sea, pues Sí, 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 es una sí, sí. maravilla, la verdad es que es una maravilla también de la tecnología, Claro, vemos pero beneficios y vemos otras así cosas. es, habría que aprender a usarla con cuidado, ¿no? Con conciencia. Creo yo. Comparto, Mm, comparto. mm. Después hiciste un papel en Morir para vivir. Para vivir, Para vivir, lo dije morir bien, lo para dije, vivir. no lo podía decir Lo bien, era una dijiste cosa muy que bien. se me iba, ¿viste? Bueno, ese fue otro papel, año 1989, ahí estaba Eduardo Capetillo. Después, Claudia Ramírez, Susana sí, Dos Amantes, José Ángel García, jo, no sé, había un montón de autores, pero elenco, no. qué Sí, sí, la elenco. verdad era muy padre, el elenco era muy padre. Vinieron otras series, después año Uh-huh. 94, si no me equivoco, Agujetas de color de rosa, donde... Agujetas, por ejemplo, fue también muy lindo, porque, ¿sabes, Franco, que Sí, esa telenovela duró 2 años? bastante... O sea, Sí, no sí, 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 fue sí. una cosa, o sea, yo creo que todos los actores que yo conocí, la cantidad de actores que pasaron por ahí,
o que pasamos por ahí, era un grupo increíble de actores. Ahí las productoras eran increíbles. Las productoras eran, me parece que mujeres muy inteligentes, que además, obviamente estiraban y estiraban y estiraban la historia para que esto tuviera más rejuego y pudieran meter a más actores y a más actores. Pero fíjate que gracias a esto, yo tuve la oportunidad, la cual agradezco profundamente, de haber podido convivir con gente maravillosa, ¿no? Como Pedro Armendáriz, como María Teresa Rivas, como Oscar Morelli, como estaba Liliana Weimer también, Francesca Guillén. Liliana Weimer, así sí, es. sí. No, una cantidad impresionante de actores, ¿no? Pedro y yo éramos muy, muy amigos, muy, muy queridos, lo quise muchísimo a Pedro. Y David Ostrowski. David, mi querido David, digo, es que es terrible, pero los dos fallecieron ya, ¿no? Exactamente, sí, David murió hace unos años. Muy joven, caray, muy joven. Y Pedro, pues en la plenitud también, la verdad es que Pedro era un hombre encantador, un actor delicioso. Roxana Chávez, que ella hacía es simpaticísima claro, de Pedro. No sé, los muchachos, ¿no? Irán, Natalia Esperón, Flavio. Sí, Gabriela Hassel creo que estaba también. Gaby Hassel, claro, Gaby Hassel era la competidora con Natalia Esperón. Irán Castillo. José María Torre. Irán Castillo, José María Torre. Bueno, un montón, ¿no? O sea, no sé. Ahí, en esa novela, Montserrat Ontiveros interpreta a Lina Calderón. Lina Calderón, una mujer emprendedora, con una empresa, con varios desafíos por delante. Se la veía toda muy recta, muy decidida en lo que quería hacer. Sin embargo, había un pasado que la quejaba, que la preocupaba, un pasado triste. Y no estamos hablando por un amor de pareja, algo que pasó, algo que se sentía que se les había ido la mano y se sentía culpable Lina Calderón. No podía hacer nada. Y también por otro lado hay como una especie ahí de encuentro, un romanticismo con Víctor Manuel. Sin embargo, Víctor Manuel no era tan transparente como se esperaba que fuera. Tiene muy buen argumento todo eso. Ya no me acuerdo. Perdóname, Franco, pero no, por favor. Yo trato de relatarlo porque también es bueno motivar a la audiencia para que vea toda la historia, ¿no? Muy buenas tramas tiene. Está, como mencionaba, Roxana Chávez, están varios ahí. Es un reparto increíble. Alejandra Peniche también estuvo. Yo me pregunto quién no pasó por esa telenovela. Claro. Pasaron Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto Vázquez, César Costa. Creo que todos pasamos por esa telenovela, era increíble. Era increíble la cantidad de personas que llamaron. ¿Qué te puedo yo decir? No me acuerdo. Sabes que no me acuerdo, ya estoy también confundiendo las cosas. Y después, bueno, seguiste haciendo trabajos, telenovelas, producciones. Hay uno que, perdón que lo diga mal, Yacarandai, algo de año 1999. Yacarandai se llamaba. Que interpretaste de Rosaura. Yacarandai, sí. Con Claudio Obregón y Ailín Mujica y Marianita Levy. Laura Flores. Hombre, también había un repartazo en esa telenovela. Claudio Obregón estaba en esa telenovela también. Ay, no me acuerdo. Bueno, tantos actores. ¿Y cómo te has sentido también de agradecida de haber trabajado con ellos? Que seguramente habrán intercambiado ideas porque también hay que saber, hay que leer las líneas, hay que ver si pueden coincidir los personajes, todo eso. ¿Cómo fue el trabajo con directores? En general me refiero, Montserrat. ¿Cómo ha sido la relación? Porque siempre como que el director te marca, no, fíjate si puedes dar más despacio, fíjate si puedes decirlo más despacio esta línea. ¿Cómo ha sido? Mira, yo creo que es mucho más sencillo, perdón que lo diga así, pero sí creo que es mucho más sencillo para nosotros los actores de teatro trabajar en las telenovelas de una manera más intuitiva y más natural, porque finalmente la formación que tenemos como actores es distinta.
O sea, creo que eso nos ayuda muchísimo. A mí por lo menos siento que eso es lo que me ha ayudado muchísimo. Me acuerdo mucho de Pedro, justamente Pedro me decía cosas como viendo una escena, ¿no? Cuando estábamos practicando una escena y me decía, sí, ya, oye, es telenovela, ya. Y yo le decía, ¿qué, Pedro? Pues no seas intensa. El tema es, yo me pregunto, ¿qué pasa cuando te dicen, no, tenemos que regrabar la escena? ¿Cómo manejan eso? Porque puede pasar que no salió tan bien la escena, tienen que volver a grabar. Y ustedes cuando ya habían pasado muchos minutos y dicen, ¿por qué nos piden esto? ¿Puede pasar o me equivoco? No sé, en películas. No, generalmente te dicen, ¿no? Generalmente hay un perdón. No, generalmente te dice el director cuando siente que algo no va o cuando siente que te lo dice desde un principio casi. Te dicen no. O yo he tenido también la fortuna de trabajar con directores que son bastante benevolentes y que si tú no estás de acuerdo con la escena o no te sentiste cómoda con la escena como la hiciste, volteas, lo miras y le dices, oye, Benjamín Kahn, por ejemplo, Jorge Fons, otro estupendo director, volteas y dices, no, vamos a repetir, porque vamos a repetir. Algo no y entonces te conceden eso, ¿no? Te conceden un poco, y creo que es algo que te ganas también, porque es la seriedad y el compromiso que le imprimes a tu trabajo. Y se deben dar cuenta al toque, si estás comprometido o no, claro. Exacto. Fíjate que justamente estaba acordándome bueno, pues, telenovelas hubo un montón, que te puedo decir. Yo a veces es muy curioso porque, ¿te acuerdas que hay la Asociación Nacional de Intérpretes aquí en México? Y la que se llama ANDI, y la Asociación Nacional de Actores. Entonces, una es la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, el Sindicato de Actores, y la otra, el Sindicato Asociación Nacional de Intérpretes. Esta ANDI, digamos, te paga las regalías por la reproducción de tus programas, telenovelas, cada vez que todo lo que hayas presentado. Cada vez que televisan la novela, ¿ahí es cuando pagan o no? Exacto, sí. Pero no necesariamente así es. Un tiempo yo estuve muchos años en Televisa y después muchos años en Azteca, las dos productoras de televisión que había aquí en México, que eran unos monopolios tremendos, ¿no? Fíjate que ya no sé cómo está ese asunto, tengo que ponerme a investigar, porque yo he estado fuera del país 16 años. Wow. O sea, ahí vamos a hablar de eso también, ¿eh? Exacto. De por qué el cambio a Noruega. Pues sí, porque la vida cambia. Claro. Porque la vida es eso, te lleva... ¿Oportunidades laborales allá también? Te lleva a otros proyectos, a otros... eso, ¿no? La vida te va llevando y si te dejas llevar, pues ahí vas. Ahí vas. Ya no me acuerdo dónde iba con todo esto. Sí, ahí me estabas comentando del Andy, de las regalías, de todo eso. Pues resulta que de pronto te sorprendes cuando vas a la Andy y recibes tu hoja de usted participó en esto y esto y esto y esto. Bueno, perdóname que lo diga así, pero Franco, hay títulos que yo no recuerdo. Y digo, yo hice esto. Yo estuve ahí. Pues sí, evidentemente tú estuviste ahí. ¿Por qué puede llegar a pasar eso, Montserrat? ¿Que no te llegues a acordar? ¿Porque te sacas rápido el personaje? No lo sé, fíjate que no lo sé. Por ejemplo, ahora que me decías esto de Hora Marcada, no me puedo acordar. Creo que es un capítulo o alguna historia que hice con Odiseo Bichir, sí, con el cual me llevo muy bien y me parece es un divino. Odiseo es un encanto, es un lindísimo actor y además lindísima persona. Yo creo, no sé, a lo mejor siempre he estado equivocada, porque yo siempre he creído que un actor maravilloso no puede ser una mala persona. No lo creo. Pero bueno, la vida nos demuestra muchas otras cosas. Pero bueno, yo recuerdo muy bien a Odiseo, pero no me acuerdo de la historia, ¿sabes? No recuerdo. Y me acuerdo que me gustaba mucho, que me llamaron.
Carmen Armendáriz era la productora de Hora Marcada, y eran distintos directores, y las historias eran buenas, los guiones eran buenos. Mucho misterio. Padrísimo. Sí, era como suspenso, ¿no? Sí, era suspenso. Le daba ese toque, ¿no? Y la música intro, siempre recuerdo. La música, el personaje de la Catrina que aparecía por ahí todo el tiempo, era muy simpático. Y yo me acuerdo que, pues no sé, hice varios, hice muchísimos programas de Lo que callamos las mujeres, con Silvia Pinal, ¿no? Estuve en muchísimas producciones como de ese tipo, que se hacían series, grandes series, ¿no? En Lo que callamos las mujeres, no sé cuántos programas hice, pero muchísimos. Yo me acuerdo que me divertía mucho porque yo tengo un compañero actor, muy lindo, por cierto, y muy estupendo actor, que se llama Juan Stack. Y él dice que él es Juan Stock, porque él está en el stock. Él es actor, es actor, pero siempre ha hecho radio. Entonces él se dice a sí mismo Juan Stock, porque él siempre va a estar. Claro, sí, hay disponibilidad, claro, sí. Es muy curioso, y yo ya me sentía un poco así en esto de Lo que callamos las mujeres, y en Mujer, casos de la vida real, y no sé cuántos hice, la verdad no me acuerdo. No lo recuerdo. Son programas fuertes, de un contenido fuerte, ese que mencionas. Sí. Hacen papeles ahí. Pero, ¿qué pasa si entra demasiado ese personaje en vos? ¿Cómo? Me imagino que tienes alguna forma, estrategia de sacarte el personaje para que cuando llegues a tu casa no estés por ahí tan pensante de algo o algo que ocurrió, sobre todo cuando son eventos que el personaje tiene que hacer, que son cosas trágicas, cosas muy trágicas y terribles. Fíjate que yo creo que ahí los actores tenemos pues tenemos entrenamiento para eso, a fin de cuentas, porque hay que distanciarse en algún momento. O sea, tú te metes y lo haces todo de verdad, en verdad, te metes en la piel de esta persona, pero hay un momento en que tienes que salirte de ahí, claro, por salud emocional, por salud mental, por salud personal. Es más difícil en el teatro, fíjate. ¿Por qué? Porque finalmente estás dando un montón de funciones, un montón de representaciones cada noche, ¿no? Es más difícil sacarte el personaje como un abrigo, ¿no? Como un abrigo que te quitas. Y te vas dando cuenta que yo creo que una de las cosas que nos vuelve un poco sabios a los actores, si es que lo somos, espero que sí, y lo digo con toda humildad, es precisamente reconocer en qué momento basta, en qué momento es hasta aquí, en qué momento es ya llegué a mi casa, ya salí del teatro, se fue. Claro, ese punto, hasta mañana. Porque la obra terminó, claro, pero uno también tiene que darle ese fin y decir, listo, hasta acá, tengo una familia que atender, hay que estar, claro. Sí, mi vida sigue, es así. Sí. La realidad que tengo es esta, aquella se quedó allá en el teatro. Es como separar, como hacemos todos, es separar el trabajo de la casa, es así, sí. Es así. Yo creo que sí es más difícil para uno. No lo digo por desprecio de otras disciplinas, pero sí siento que de pronto es más difícil para uno sacarte de la piel lo que traes encima a un economista que trabaja de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en una oficina, ¿no? Que también, claro, tiene su personaje, pero digamos, todos tenemos personajes en la vida, ¿no? Sí. Yo siempre veo, porque el tema, yo comparo mucho, pero quizás es una filosofía muy, muy personal, ¿no? Cuando uno está pasando por ahí un problema, tienes que imaginar como que estás leyendo un libro, estás viendo al personaje y quieres que ese personaje supere los problemas. Y eso es lo que yo por eso muchas veces lo digo, hay que superarlo porque cuando leemos un libro o vemos una película, algo, queremos que esa persona supere esos objetivos. O una persona que nos hizo el mal o algo, no sé, porque puede llegar a pasar. Bueno, vemos que después en el transcurso de la película hay otros personajes. Listo, ya se Claro. Entonces, es muy interesante lo que hacen ustedes y fíjate la analogía que hago, ¿no? Con la vida misma, ¿no? de un ser humano. Es que
es que es exactamente cuando uno interpreta un personaje, le das vida a ese personaje. Puede ser un personaje histórico, puede ser un personaje contemporáneo, puede ser lo que sea. No eres tú, pero es tu personaje y tú lo haces vivir. Tú te lo pones, como un guante, ¿sabes? Te metes en su piel. Para mí ese es el reto, ese es el gran reto de cada personaje que haces. Qué definición, Montserrat. Bárbaro. Montserrat, a ver, ya estamos yendo por un orden cronológico, espero no perderme. Tratando, yo también. Tratando. No, tú eres el que me está dando orden. Que quiero llegar, hay un tema que quiero llegar en tu carrera profesional, creo que fue año 2004, cuando estuviste como conductora de televisión del programa El Rival Más Débil. Voy a tratar de decirlo con ese tono. El rival más débil. Fíjate que fue en 2003. Yo estuve de 2003 a 2006 haciendo El Rival Más Débil. No, ¿cómo 2006? No, perdón, fíjate que equivocada estoy. De 2003 a 2009, Franco. Claro, 6 temporadas. Yo me fui de México haciendo El Rival Más Débil. Y acá a fines de 2009. Sí. Acá pongo como dato adicional que el programa, mientras estuvo conducido por Montserrat Ontiveros, alcanzó los niveles de rating más altos. Muy bueno lo que has hecho. Ahí es otra cosa que también te quiero preguntar, porque cambiaste de faceta completamente. Porque, está bien, está la parte de telenovela, todo, pero pasar a ser conductora... No, porque era un personaje, Franco. Sí. Ahora, mi personaje de la conductora. Yo claro, me pondría a pensar, porque yo veía los participantes ahí. Digo, pobre gente, si yo tendría que estar ahí con esa conductora de televisión que cuando ya te equivocaste, quedaste como rival más débil, te dice adiós. Entonces yo quedo... Claro, pero la verdad que lo hiciste muy bien, Montserrat, porque muy bueno la presentación. No había errores ni siquiera para hablar, para decirlo todo seguido, hasta el mismo tono, velocidad. Digo, wow, qué preparación para que eso quedara perfecto. Tenía un equipo estupendo, tenía atrás un equipo increíble. Tenía un productor que yo creo que es uno de los mejores productores que yo he conocido en la vida. Él se llama José Luis Romero Chávez. Estupendo, que fue el que me eligió para este programa. Porque hace saber que este hombre me buscaba y yo decía no. Llamaba a mi casa y mi hija, que sabía que yo no iba a hacer programas así, pues mi hija, ¿quién habla? No, pues José Luis Romero, el productor. No está. Directamente, le cortaba, ya está. No está. No te va a contestar, y colgaba. No, bueno, este hombre insistió, porque decía, es que yo quiero que ella sea, ¿no? Entonces algún día logramos hablar por teléfono juntos y me dijo, por favor señora, por favor no me cuelgue, mire, yo quiero hablar con usted porque por favor deme la oportunidad de hablar con usted y de explicarle de qué se trata. Claro, y yo decía, es que no me interesa. No, pero es que usted no sabe. En fin, fue muy, muy divertido. Pregunta, finalmente, ¿por qué rechazabas trabajar con él? No era rechazar trabajar con él, era rechazar hacer un programa así. Claro, yo no sabía de qué iba el programa, yo simplemente sabía que era un programa de concursos. Y entonces a mí no me interesaba, en realidad no me interesaba. Yo decía, ¿yo qué tengo que hacer en un programa de concursos de conductora? No creo. O sea, yo no me veía en eso, ¿no? No me veía en ese papel. Claro, pero él sí. Pero él sí. Viene de The Weakest Link, que se daba en Gran Así Bretaña. El programa en Londres, bueno, sí. De hecho, han sacado videojuegos de Weakest Link. Todo. Un merchandising muy importante. Anne Robinson, que es la conductora, que era la primera conductora en Londres, a mí me impactó muchísimo verla, la verdad. Claro, Anne Robinson es periodista, Franco. Yo no. Entonces a mí eso me imponía muchísimo. Yo decía, pero es que como... No, pero mire, en fin. Yo creo que el rival y el éxito que tuvo, sin duda, se debe al gran equipo que tuve conmigo. Es importante tener gente alrededor que tenga el mismo norte, que sepan lo que quieren llegar, ¿no?
y te sentiste así. Por eso Me toda sentí, la sinergia, me cómo divertí funciona. muchísimo, Claro, me divertí muchísimo, nos divertimos enorme con el programa, la verdad es que nos divertimos muchísimo, todos nos divertíamos, hacíamos el programa con mucho cariño y era muy divertido porque yo me acuerdo que una de las cosas que yo solía hacer es hablar lo más rápido posible, porque eso permitía que las personas pudieran decir banco claro. y Sí, 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 entonces era una de guardar las el reglas dinero y del programa. entonces ganar. Así es. Y yo era como, digamos, mi pequeña aportación porque yo quería que ganara. Pero claro, pues no podía tampoco Pero Montserrat no traicionar parecía, el porque formato. estabas tan Yo seria que sé, hacías parecer lo contrario. Ese es pobrecitos. el tema. Pues ya tenían demasiado en contra, exactamente. Claro. Tenían a esta fulana ahí enfrente, poniéndolos nerviosos, siendo muy severas, siendo pobrecitos. Es Y como que, entonces yo decía, sí. mi gran colaboración era esa, hablar lo más rápido posible para que ellos tuvieran más tiempo. De verdad Wow. lo hacía de esa manera, Porque yo me era pongo a pensar, es consciente. como ir a rendir una materia a la universidad y que tengas un profesor así y te quedas medio estancado, ¿viste? A ver cómo arranco o si lo que estoy diciendo Pobrecitos, está bien o yo, está mal. No, pobrecitos. Sí, no, no, sí era un formato muy rudo, la verdad, muy rudo. no, y Pero además, creo que sí, logramos un tono muy, muy padre en México, la verdad logramos un tono muy adecuado, porque fíjate que tratamos, en un principio vino gente de la BBC de Londres y estuvo ensayando con nosotros y practicando y qué sé yo, y yo, el productor y yo y el equipo sentíamos que el tono estaba equivocado, que el tono no iba a funcionar en México. Entonces probamos distintas maneras, ¿no? Porque en un principio era muy difícil hacer lo que Ann Robinson hacía, esto de meterse con la vida porque personal. también Y cambia la yo no idiosincrasia. estaba de No, acuerdo. claro, sí, sí, Yo tú no estaba de acuerdo. tienes otro Yo decía, foco, sí, sí. yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Los insulta, sí, era muy fuerte. Yo creo que en Robinson se arriesgaba muchísimo. O sea, decía cosas muy terribles. O Ahora, sea, para, ay, fulanito, sí, nos enteramos que te dejó tu mujer. ¿No te parece que tal vez fue por esto? Porque tú eres un ignorante, porque claro, muy fuerte. es Como, horrible. sí, sí, sí. Además, Es horrible. desmoraliza al participante, cambia todo el Dices, eje. El qué participante chiste. ya va a estar más enfocado en lo que le dijo la Qué pobre conductora. Claro, persona. Pues sí, es horrible. No, no, no. Bueno, entonces te digo, tratamos de probar muchos caminos y finalmente encontramos el tono adecuado. Yo creo que el excelente productor, la excelente producción que teníamos atrás y el excelente equipo. Eso no es una persona, es un no, no, equipo, no, hay gente detrás trabajando. Ahora otra cosa, sin Cori, duda, hay sin presiones duda. acá porque si en un país funciona no significa que en otro país vaya a funcionar. Miren todas las cosas que estuvieron haciendo previas al lanzamiento para ver si ¿Sí? esto iba a acaparar atención o no. Muy Así bueno es. eso, Montserrat. Sí, no, no, grandioso. La investigación que hicieron antes y que hicimos antes para lograr el tono del programa fue primordial, Maravilloso. fue muy importante. Sí, sí, sí. Sí, 2009, finales del 2009, decides emigrar y te vas para Noruega. así Noruega, es. quiero preguntarte acá, ¿qué obras llevaste adelante? ¿Fue alguna barrera el tema del idioma? ¿En la parte cultural, la idiosincrasia? ¿Cómo lo manejaste cuando llegaste? Fíjate que yo, no sé, tal vez es que soy muy intuitiva, por decirlo así, o no me arredro, pues. Y entonces, hablando con la gente de cultura en un inglés espantoso, porque mi inglés es espantoso, no así mi noruego ahora, pero yo no hablaba noruego en ese entonces, ¿no? Y entonces, fue como conectarme con la gente de cultura. Eh, yo viví en las montañas, no estaba en una ciudad, estaba en las montañas de Noruega, es decir, en el campo. ¿Qué Y cambio? fue aún, ¿Qué cambio? sí, Claro. fue aún más complicado, ¿no? Más complejo. Pero, pues igual como todo en la vida, uno agradece lo que vives, ¿no? Uno agradece, por algo llegas ahí, por algo, las experiencias que tienes, lo que vives
en este lugar, a mí me parece maravilloso, me ha parecido maravilloso. Yo, por primera vez, me dediqué a trabajar con niños. Por ejemplo, yo hacía teatro infantil. Cuando empecé en México a hacer teatro, yo estaba en el grupo de pantomima y teatro del SAI, el Sindicato de Actores Independientes en México. Gracias a que un querido amigo me invitó a participar en ese taller. Y bueno, en ese taller hacíamos pantomima. Hice pantomima en la calle. Wow. Sí, 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 la verdad es que fue muy divertido. Pero bueno, ¿a dónde iba yo? Ah, yo creo que todas las experiencias cuentan, ayudan, te sirven. Eres siempre una persona que está cambiando y tratando de dar lo que puedes dar y de hacer lo que puedes hacer a partir de tu trabajo, de lo que tú sabes hacer. Entonces, para mí no fue un problema el idioma porque, para empezar, empecé a trabajar con niños y para seguir, resulta que yo me contrataron para hacer una especie de gira, una pequeña gira para niños de kinder en todos los jardín de niños de la región y en todos los asilos. Entonces yo desarrollé unos personajes, por ejemplo, utilizando de hecho el título del libro de Graham Greene, Viajes con mi tía. Yo le puse así a mi espectáculo y era una persona mayor que llegaba con un abrigo de pieles y de estos sombreros que había antes que tenían como una red y una maleta. Sí. Y cuando me paraba en el espacio donde estaban todos los viejos del asilo, ¿no sabes qué imponente era? Yo entraba con ese personaje que era mi tía, la tía le decía yo, y ponía la maleta en el suelo, los viejos se paraban, hacían el esfuerzo de pararse para aplaudir cuando no había hecho nada. Después empezaba yo a cantar en español, me había aprendido algunos poemas en noruego, la pronunciación. ¡Qué desafío! Sí. Pero te cuento todo esto porque yo creo que eso me fue abriendo a mí, me fue despertando también más la confianza en claro que puedes comunicar, claro que aún cuando no tienes la lengua, ¿no? Aún cuando no dominas el idioma. Y lo mismo me ocurrió con los niños. Cuando yo empecé a trabajar con los niños se volteaban y como son niños, te dicen, no, Montserrat, no digas eso. Yo decía, ¿por qué? Porque es feo noruego. Ah, decía yo, es feo. Sí, es feo decir eso. ¿Qué debo decir entonces? ¿Pero que era una mala palabra? No era una mala palabra, sino estaba mal dicho, seguramente. Ah, claro, sí. Entonces decían, es feo noruego. Ah, ok. Bueno, pues aprendes. Y claro, a la vuelta de los años, pues fue muy divertido porque yo llevaba estos dos personajes y no solo eso, empecé con eso. Después me volví la maestra de drama en la escuela de cultura. Ellos tienen una escuela de cultura que funciona después de la escuela, después del tiempo de la escuela. Funciona la Kulturskole, que significa la escuela de cultura, donde trabajas con músicos, escenógrafos, había guitarristas, había gente que tocaba batería, había gente que enseñaba guitarra, había gente que enseñaba piano, había gente que enseñaba canto, y pues había yo que enseñaba teatro. O sea, el arte en todas sus perspectivas. Así es, en todas las disciplinas, para los niños, danza, todo. Y eso lo hacen después de la escuela. Entonces siempre los niños podían elegir 3 talleres distintos, ¿no? Podían elegir teatro, danza y guitarra, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de lo que quisieran. Y pues ahí fue donde yo he estado trabajando los últimos 16 años. Te hago una consulta con respecto a Noruega. No sé si por ahí me puedes decir esto. ¿Qué te ha parecido la educación, la enseñanza, por lo que has visto de esos niños? Fíjate que
tengo muchos, he observado pues muchísimo, yo creo que tienen un respeto increíble por los niños. Tú no puedes ser una persona autoritaria con los niños, porque estás mal. Tú no puedes, por ejemplo, algo que yo no había vivido, yo suelo ser muy física, ¿no? Me expreso mucho con las manos y doy golpes y y toco a las personas, y me pasaba igual con los niños. Nunca me lo tomaron a mal, ni ellos, ni los padres, ni mucho menos. Pero aquí es muy difícil, aquí no, aquí en México no, en Noruega, no se tocan. Claro. Las personas no se tocan, los maestros no tocan a los niños. ¿Pero es una relación más fría o no? Es una relación cuidadosa, claro. Yo la llamaría cuidadosa. Y hay niños y hay personas adultas, te lo digo porque también estuve trabajando muchísimo como instructora de yoga, no porque yo sea una instructora profesional, ni mucho menos, a mí me gusta mucho el yoga. Un cable a tierra. Y solía tener, ¿perdón? Un cable a tierra sería. Pues quizá. Hobby, sí. Sí, y entonces resulta que tenía mis grupos de yoga, de mujeres, y hombres también había en el grupo. Tenía 2-3 grupos de yoga que manejaba al mismo tiempo, y me di cuenta que había personas adultas que no toleran que las toques. No toleran que las toques. Sí. Yo nunca había vivido eso. No en México, nunca. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Qué diferencia, y claro, cuidado, sí, qué diferencia cultural. Claro. Sí, es una barrera, y te diría que hasta incluso puede ser más grande que el idioma, esa barrera cultural. Quizá, lo que pasa es que yo, no sé, suelo ser tal vez soy muy tosca, Franco, y a mí la gente me puede decir, no, es que aquí no se toca. Ah, ¿sí? Ay, qué pena. Yo sí. No yo mis drama. Clases. Sí, no, yo sí. Yo soy muy física y esto es físico y los niños tienen que entrenar conmigo y pues así es. ¿Les gusta o no les gusta? Yo así soy. Y eso fue un poco lo que yo impuse en la escuela, ¿no? Que yo era una mujer o una maestra muy severa, pero al mismo tiempo muy cariñosa. Y entonces los niños me lo agradecen, es decir, ahora tengo alumnos que pues son enormes, no solo porque son enormes como personas, son muy altos. Hay muy chiquitos y hay muy altos también. Pero bueno, en general mis alumnos que ahora están en la universidad, ¿no? Tienen 18 años o tienen mucho más, pues son personas enormes. Y la verdad es que muchos se han acercado a agradecerme, la mayoría, se han acercado a agradecerme lo mucho que les di, lo tanto que aprendieron conmigo. Hay muchos alumnos míos que están en teatro y eso me da una satisfacción enorme. Pero déjame que te cuente algo. Claro. Exacto, déjame que te cuente algo que es lo que para mí ha sido mi gran logro en Noruega. Yo me manejaba mucho con mis monólogos, suelo trabajar con un actor, hicimos cortometrajes, hicimos obras de teatro juntos, pero solamente, yo nunca logré trabajar en una compañía, porque no había alrededor de mí, porque probablemente si yo hubiera vivido en Oslo o en una ciudad hubiera sido distinto, pero yo viví en un pueblo, en realidad viví en un pueblo en las montañas. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento más largo, yo hice varios monólogos también, y uno de los cuales traje a México en español. Este monólogo fue una adaptación que yo hice de John Fosse, el Nobel de Literatura, antes de que fuera el Nobel de Literatura, ya antes. Yo me obsesioné con los textos de John Fosse, porque son los textos que utilizaba en los asilos. Y sus textos y poemas, yo los hacía canciones y los utilizaba en el kinder, en el jardín de niños. Entonces, digamos que para mí la relación con este escritor noruego, John Fosse, siempre lo he sentido muy cercano. Yo traje ese monólogo aquí a México en español después de haber logrado algo que para mí
fue eso, otro parteaguas en mi vida y en mi carrera. El día que yo hice el monólogo en noruego, claro, con un auditorio grande, estábamos en una biblioteca y ahí presenté en un festival de literatura mi monólogo en noruego. Wow. Te felicito, al final, Montserrat, te felicito gracias. porque cómo te animaste a hacerlo y porque fuiste hace poco, porque medianamente, ¿cuánto es? ¿Del Y 2009? ya grande. Claro, y lo hiciste y te animaste a aprender. Muy, muy Sí, bien. sí, Y sí. porque todavía seguís ascendiendo en tu carrera, no solamente profesional, sino también personal. Claro, Porque es así. claro, pues así Qué es, lindo ¿no? que me Entonces, cuentes. ya te cuento esto porque cuando terminé, di las gracias, qué sé yo, la gente aplaudió, yo me salí y detrás de mí venían varias personas. Una de ellas era la gente de Fosse, la gente literaria de John Fosse, que estaba en el auditorio. Me abrazó, estaba llorando. Y sí, qué emoción el momento, todo lo que se Y está yo viviendo ahí. me acuerdo que le pregunté, a ella le pregunté, le dije, oye Gina, ¿por qué la gente se quedó así? Y me dice, están llorando, Montserrat, porque están muy conmovidos, están llorando. Me imagino tu satisfacción, Montserrat, de haber producido eso y encima Exacto. encima que estabas hablando en otro idioma y lograste producir eso en la gente. Yo creo que eso a mí, en la vida, en mi vida como actriz, me da una satisfacción que no te puedo describir, Franco. No, no, te llena el alma. Claro. Te llena el alma, te llena el alma, te llena el corazón, te colma la imaginación, todo, todo. Qué O sea, es algo hermoso testimonio. que, que, que nunca había creído que me pudiera pasar. Nunca lo hubiera creído. Si alguien me lo cuenta, no lo creo. Pero como me pasó a mí y lo viví, pues creo que tengo que creerlo. Sí. Oh Dios, lo que son las vueltas de la vida, todo lo que Es hace. divino, ¿no? Sí, sí, Es sí, sí. una maravilla. Es Es una increíble. maravilla. Hay algo que te quería Eso preguntar. no tiene precio. No, para nada. Hay algo que te quería preguntar, ya estamos casi ya al final de la Sí, sí. entrevista, pero te quería preguntar por algo que yo había escuchado en otras entrevistas que habías hablado de una persona que habías rescatado del pasado, de un personaje. Y eso está también muy relacionado con lo que yo comentaba al principio de cómo estudias. Y en este caso quiero añadir cómo traes al presente estas personas que marcaron de alguna manera. Creo que era la hija de un pastor, si no me equivoco, que estabas mencionando en noruego, ¿no? Que estabas hablando que había... Susana Ibsen. Sí. Susana Ibsen. Si puedes hablar de ella porque me encantaría Es escucharte. el monólogo El del que te monólogo. estoy hablando. Es Susana Ibsen, la esposa de Henrik Ibsen, el autor noruego de miles de obras que conocemos, ¿no? Y que yo he hecho. Yo interpreté La Dama del Mar en México. Yo hice Elida Wangel. Y este personaje de mi monólogo es Susana Ibsen, la esposa de Ibsen. Es Susana hablando de su vida con Ibsen muerto en el cuarto contiguo. O es lo que a mí me gustaba pensar, que era esa noche que él había muerto. Pero, y que ella se divaga, en realidad divaga. lo que es la Porque tú mente al humana, principio no sabes claro. si ella está hablando con alguien, en realidad, si está ahí él y ella está hablando con él. No sabes, no lo sabes. Ese es el monólogo. Se llama, yo le puse La Sombra. La Sombra. Ahora, ¿qué aporte que realizaste para la sociedad de México, ¿no? Algo que te trajiste de allá. Ojalá. Lo Ojalá. Entonces, claro, porque también la gente con las obras de teatro aprende historia, aprende cosas del pasado, que eso se Yo creo trata. que sí. No Yo es creo que sí. solamente lo actual, solamente lo del territorio mexicano, de otras cosas que se pueden también traer para poder acoplar y también para contribuir a un conocimiento general, cultivar nuestro aprendizaje. Y así es, y yo siento que Susana había sido tratada o ha sido tratada muy injustamente. Hay gente que los biógrafos de Ibsen, para no ir más lejos, apenas la mencionan.
Y Susana era una persona que estaba presente todo el tiempo en la vida de Ibsen. Ibsen le leía sus obras a Susana y a su hijo, que tenía 4 años. Claro. Imagínate la cultura de estas personas. Susana, hija de un pastor, efectivamente, tenía una biblioteca desde niña increíble. Era una mujer que leía muchísimo teatro, era una mujer que leía muchísimo, que hacía teatro para niños, para sus hermanos, hermanitas, etcétera, vecinos. Era una mujer increíble. Para mí era una mujer increíble. Y además la compañera de Ibsen, ¿no? Que no debe haber sido una persona fácil en ningún sentido, ¿no? Ahora una cosa, ¿no? Montserrat dijo también para la audiencia, mientras más lees, más aumenta tu creatividad, tu imaginación. Yo creo que sí. Dejar volar todo, ¿no? Yo creo que sí. Montserrat, la verdad que ha sido un gustazo, un placer enorme. Todo lo que nos has compartido, yo lo que he aprendido contigo Gracias, Franco. En esta hora de sesión, te pido que Muchísimas gracias. Te pido que te quedes unos minutitos y ahí seguimos, pero claro que sí, claro gracias. Que sí. No, yo te agradezco a ti el haberme invitado y agradezco estar aquí y que me hayas permitido conversar contigo de esta manera.